3 vidas que cambiaron gracias a la terapia akáshica. Y tenemos aquí para charlar sobre este tema quien es el creador y líder de la terapia akáshica, el profesor Eric Barone. ¿Cómo le va? Bien. ¿Bien? Bueno, tenemos 3 testimonios hoy de personas que gracias a la terapia akáshica han hecho un giro importante en su historia, ¿verdad? Sí, elegí estos 3 casos porque son 3 personas de psicología, de historia, de vida, de país, de edad totalmente distinto. Alejandra, por ejemplo, es una tarotista conocida que vive en Chile, tiene 65 años aproximadamente. Mike es un experto de marketing, un hombre de 40 años que vive en Miami. Y Pierre es un médico francés de 32 años que vive en París. ¿Cuál es el punto común entre ellos 3? Una enorme curiosidad. ¿Qué hicieron? Llegaron a la terapia akáshica, empezaron a pedir la máquina de evidencia akáshica o la máquina de visión multidimensional, como hasta la hemos mostrado aquí, y su vida cambió. Pero quisiera contarle por qué y cómo. Lo voy a intentar de hacer brevemente. Alejandra, como tarotista, se daba cuenta que mirando las cartas del tarot, es una mujer extremadamente experimentada, tenía visión extraordinaria. El problema es que no tenía ningún medio de controlar sus visiones, no tenía ningún medio de saber si era cierto, si era su imaginación, la del paciente, etc. Y cuando tuvo una máquina de evidencia akáshica, gracias al nivel 2, precisamente el nivel 2 nos da visión global, una macrovisión de situación, pudo utilizar el nivel 1, que es la evidencia binaria, y aquí pudo verificar sus hipótesis. Es decir, que frente a sus pacientes, ella ganó en precisión en todo lo que le explicaba. En realidad, siempre desde niña tenía visión extraordinaria, y las cartas eran solo un pretexto para poder activarla, pero en realidad le faltaba la precisión y el sistema analítico que la evidencia akáshica puede aportar. Este es uno, pero también se daba cuenta que, según los pacientes, se cargaba de energía negativa y sobre todo, y es la razón mayor, por este me llamó mucho la atención, ella descubrió que con la evidencia akáshica podía idear multitud de técnicas, desde cómo cargar un vaso de agua con versículo de la Biblia, desde cómo corregir un tema astral, por ejemplo, desde cómo detectar existencia de cosa negativa en la casa de una persona a distancia y aconsejarle de cómo despedir esta cosa. Este es el cambio de Alejandra. Bien, ¿se puede decir que se le agudizó la evidencia o la máquina akáshica es la que de alguna manera le aportó un plus a ella, a su propia evidencia? Las 2 cosas. Su evidencia era una evidencia natural. Te cuento que todas las evidencias son naturales. Cuando alguien dice soy vidente natural, quiere decir no empleo técnica especial o material. Y yo contesto, es un enorme error. Todo el mundo es vidente natural. La máquina de evidencia sirve de amplificador, de periscopio, permite ver en el mundo invisible sin ser visto, proteja, sirve de fusible. Es decir, todo el mundo, todos somos vidente natural, vos, yo, todos, pero el problema no es de tener una evidencia, el problema es de saber cómo canalizarla, analizarla, controlarla, distinguirle de la imaginación nuestra, distinguirle de, estamos leyendo la mente de un paciente. No, la máquina de evidencia es verdaderamente una herramienta que permite toda esta precisión, pero su historia es muy paradigmática y a mí me tocó el corazón por, digamos, para mí Alejandra representa todas estas personas que son fascinadas por las ciencias ocultas, la parapsicología, el espiritualismo, el esoterismo y todo y es un excelente representante en realidad. Pero Mike es totalmente distinto. A ver, en Mike, Estados Unidos estaba. Estados Unidos, en Miami. Mike, por suerte, es bilingüe, es descendiente de una familia española, no sé por qué lo llamaron Mike, pero bueno. Y Mike es un experto en marketing, un hombre cuadrado, tiene todos los estudios americanos posibles y por haber, trabaja en una gran empresa. Por no puedo decir ni apellido ni la empresa en la cual trabaja por su seguridad. Y Mike, en realidad, como experto de marketing, percibe ya líneas de futuro, evolución, qué necesitaría el cliente, etc., pero nunca había percibido con la precisión de la máquina akáshica. Gracias a la máquina de evidencia akáshica, su inteligencia de marketing se multiplicó miles de veces
y ha podido empezar a trazar líneas de probabilidad, la evolución de tal producto en el mercado, las reacciones del público frente a una etiqueta de tal tipo de publicidad, cuáles son las tendencias que ningún estudio de marketing verdaderamente ha podido revelar, etc. Nadie sabe en la empresa donde trabaja, por este no puedo decir su apellido, nadie sabe que utiliza este recurso, lo hace muy confidencialmente en casa. Él se recuerda de condiciones que le hemos impuesto, siempre buscar la mejoría de la persona, siempre buscar un bienestar. Él, por ejemplo, sabe que nunca podría hacer publicidad sobre la venta de armas o cosas de este tipo, claro, porque no funcionaría la máquina en este caso. Pero ha logrado percibir cada vez más, logra percibir tendencia de mercado y luego la experimentación demuestra que tiene la razón, en realidad. O sea, que se puso muy preciso en una buena de orientación de la empresa en dirección al éxito, digamos, de la empresa. Es decir, él me contaba hace poco todavía que la empresa tiene la reputación de ser como un brujo, y lo hace reír porque no se siente brujo por nada, pero un brujo en el sentido de poder anticipar una evolución de mercado, las reacciones de un producto. En su empresa, por ejemplo, creció mucho y le han dado cargo cada vez más interesante, es una gran y importante empresa americana, por la intuición extraordinaria que parece tener. Porque la intuición extraordinaria, ¿qué es? Es un acto de evidencia. Por este digo, todos somos videntes natural en realidad, pero en su caso también ha podido tener hasta dar tasa de probabilidad. La probabilidad de la buena recepción de tal producto en el mercado femenino de tal edad es tanto, por ejemplo, tal porcentaje, la máquina de evidencia permite de dar porcentaje muy preciso, y él ve que más o menos 2 a 3% siempre ha pegado justo en la previsión de mercado, porque obviamente siempre utilizó los estudios de mercado normal para verificar sus hipótesis. Eric, ¿y esto es aplicable a uno mismo, para la propia empresa, o conviene que otro te haga este tipo de desarrollo? Hay que recordarse que dormimos con el enemigo. El enemigo es nuestro cuerpo diabólico, el que trabaja por nuestra involución, nuestra autodestrucción, el que nos enferma, nos provoca las neurosis, etc. Vivimos con el enemigo, dormimos con él en realidad. Y este enemigo siempre busca pretexto para alterar nuestra percepción. Usando cierto subterfugio que le enseñamos, él aprendió muy bien el concepto que el cuerpo diabólico que todos tenemos es malvado, pero tontito. Y te doy un solo ejemplo que para mí es lo más paradigmático. Un niño de 5 años, si le muestra la fotografía de la Torre Eiffel y luego una aguja, jamás va a poder convencerlo a este niño que esta aguja es la Torre Eiffel. ¿De acuerdo? Es imposible. Un nene de 3, 4 comprende la diferencia. En el mundo invisible es distinto. Los seres invisibles, nuestro cuerpo diabólico, que es también en parte y conectado, si bautizamos con las técnicas nuestras una aguja del nombre de la Torre Eiffel, no podrá haber ninguna diferencia entre la Torre Eiffel real y esta aguja. ¿Por qué? Porque perciben vibraciones. No tienen sistema sensorial, no tienen WhatsApp, no tienen sistema de cálculo ni calculadora, no conocen nuestro sistema métrico ni nada, solo perciben vibraciones. Entonces, por base de este mismo ejemplo, se puede engañar al cuerpo diabólico humano por buenas razones. Por ejemplo, investigar sobre uno mismo. Porque es lo que te dirá todo vidente, natural o no. Lo más difícil es investigar sobre sí mismo. Es cierto, es totalmente cierto, y no lo recomienda al inicio del estudio de la máquina de evidencia, pero en 6 meses una persona puede lograr hacerlo. Y un detalle más, la evidencia akáshica te permite, por ejemplo, desde el primer día donde la práctica, de encontrar soluciones. Lo difícil son los diagnósticos. Si vos quieres hacer diagnósticos sobre tu familia, tu cuerpo diabólico va a ser la traba en el camino. Pero si vos buscas soluciones concretas, cuál energía, cuál gema, cuál flor de Bach, etc., tú puedes dar a tu hijo, a tu papá o quien que sea de tu vida familiar, no hay ningún problema, no interfiere tu cuerpo diabólico. Como si no comprendiera que vas a actuar. Pero tu sistema emocional entra en efervescencia desde que tú tienes que atender a una persona. Y aquí me lleva al tercer, que es Pierre. Pierre es un caso interesante porque es un médico normal, común, trabaja en hospital en París. Es de este tipo de médico que en Francia había capacitado al hipnotismo y que fueron amenazados, por ejemplo, de estar echados del hospital si
pretendían usar el hipnotismo anestésico, que es conocido desde hace milenios en realidad. Pero no, en París también son muy rígidos y ellos, como una casa de las brujas, si no usan los productos farmacológicos, los 4 que se usan en la anestesiología, tú puedes ser echado directamente, o peor, tener un juicio de mala praxis o lo que sea. Don Pierre sabía que si hablaba de terapia akáshica, si hablaba de percepción parapsíquica, si hablaba de todas estas energías, iba a ser echado. No podía tampoco decir claramente, por no puedo contar su apellido tampoco. Pero, ¿qué hay de interesante en él? Él sabía que veía un paciente y antes que hable el paciente, sin saber por qué ya tenía la intuición, un tumor canceroso aquí, un problema de riñón, etc. Si Pierre hubiera estudiado la medicina china o la medicina ayurveda, de acuerdo, hubiera utilizado signos externos, la lengua, la morfología, el ojo y todo pero tampoco estudió esta ciencia. Él tenía una intuición realmente innata. Es también otra forma de evidencia natural. Por digo, lo somos todos, evidente natural. Pero él comprendía que podía utilizar un montón de información energética, un montón de información que no son perceptibles a primera vista, que no son lógicas, y poder sacar una síntesis. Entonces, estudió la terapia akáshica completamente, lo hizo muy rápido, digamos que en menos de 4 o 5 meses tenía la misma experiencia que alguien de 2 años de entrenamiento, por ejemplo, fue extraordinario. Y él y yo hemos analizado bien lo que podía y no podía hacer de la terapia akáshica en su profesión. Ejemplo, jamás se permitiría de hacer una prescripción médica desde la terapia akáshica. Lo prohibimos hasta los médicos mismos. Pero lo hace con su experiencia personal de médico clínico. Pero sí podía empezar a buscar el origen, la famosa etiología de los problemas. Porque lo que interesaba a Pierre era de dónde viene este cáncer, por qué hay un cáncer. Claro. Estudió, que se interesó en la decodificación, estudió muchísima técnica, pero en realidad él mismo me contaba que la sola vía de acceso directo, rápida, en segundo, en minuto que él tenía en un paciente, lo daba su máquina de evidencia. Obviamente en el hospital nadie lo vio nunca sacar la máquina, desarmarla, es un chiste bombón. Siempre hay que caer, ¿no?, en el contacto con la máquina. O sea, no se puede tener un contacto con la máquina o tener la evidencia si la máquina no está. Mira, todos tenemos evidencia natural. El problema, tú encuentras una persona, te viene una imagen terrible de un meteorito que le cae sobre la cabeza, en el lugar del meteorito ves un árbol nacer, y tú dices, bon, son estupideces, no puede ocurrir. No obstante, tú acabas de recibir un mensaje complejo, un macromensaje arquetípico, en realidad que es imposible de analizar. Claro. ¿Cuántas hipótesis podrías hacer vos a partir de este meteorito que cae sobre la cabeza de alguien y un árbol frutal que nace? Es ilimitado. Sí. A menos de tener una máquina de evidencia, si esta imagen la recibiste afuera, espontáneamente, empieza a analizar hipótesis. Por ejemplo, este meteorito, ¿qué significa? ¿De verdad le va a caer un objeto sobre la cabeza? No. ¿Es algo psicológico que le va a ocurrir? No. ¿El cielo le va a caer sobre la cabeza? Aquí empieza a decir que sí. ¿Qué significaría que el cielo le va a caer sobre la cabeza? Ah, una maldición, te viene un flash de una maldición antigua. Una maldición antigua, pero genética o sobre el alma de la persona. Todas estas hipótesis, por un solo flash como el que conté, que parece ridículo, pero percibimos cosas así. O sea que es clave la pregunta que hace el terapeuta akáshico. Claro, no solo es clave, sino que puede contestar de un solo mensaje global, como lo del meteorito, que puede hacer sonreír a mucha gente, pero podemos percibir imagen así, va a seguir 50 a 100 preguntas de nivel 1, con contestación binaria a partir de las hipótesis que vas a emitir. Yo estaba dando un ejemplo recién, en realidad. Eric, y las preguntas, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba, ¿estas son cosas que ustedes de alguna manera enseñan en la terapia akáshica? Es un tema esencial. Por ejemplo, en el curso que va a empezar el 5 de noviembre, en el curso del 5 de noviembre que vamos a lanzar, en realidad precisamente hay un intenso entrenamiento sobre la forma de preguntar. Sabe, por ejemplo, al final de mi libro... Porque por lo que estás contando ahora es clave. Claro.
Al final del libro Sanar sin Frontera, que publiqué este año, por ejemplo, hay 67 preguntas tipo, que llamamos la lista 3, que permiten preguntas aberrantes sobre ¿hay alma en este cuerpo? Por ejemplo, hay un cuerpo diabólico de un miembro de la familia que se está prolongando en el del paciente. Preguntas aberrantes que nadie imaginaría poder hacer, pero que son clásicos de la terapia akáshica. En otros libros como Terapia Akáshica y en Bioenergía Revelada hay más de 200 preguntas que son lista de bioenergía, lista analítica de relación humana, etc. Es decir, que la lista de preguntas es ilimitada. Nadie nunca podrá crear una lista. Pero puedo decir que si la 10ª parte de la formación del terapeuta akáshico es el entrenamiento a la evidencia, un tercio tal vez es el entrenamiento a la resolución con la famosa máquina de impresora 3D que producimos. Digamos que tal vez el 20% es el entrenamiento a la metodología de pregunta y de análisis, en realidad, porque la máquina de evidencia y la formación apuntan a diagnosticar, interpretar, darte un coeficiente. Ayer yo decía a un alumno, si tu evidencia es de 50%, abandona, porque con una moneda cara o seca también la tienes a 50%. Si tu evidencia es de 75%, empieza a ser interesante, pero no suficiente. Tienes que tener una evidencia de 90% a 99% de validez. Es decir, que tenemos entrenamiento a testar la validez de lo que vemos. ¿Y cómo sabes que al principio, sobre todo, cuando recién se empieza, cómo sabes que lo que estás viendo es correcto? Porque tu cuerpo es la antena. La máquina de evidencia es un amplificador. Por ejemplo, la verdadera antena, el único microscopio, telescopio y periscopio que permite saber todo de otro ser humano es un ser humano. No hay ningún captador electrofisiológico, ninguna máquina, ningún computador, ningún medio, nada, ni la cábala misma, permite tener la precisión de percepción que tiene un terapeuta akáshico. En realidad, ¿por qué? Porque él está entrenado con su máquina a usar su cuerpo como fenómeno de investigación. Ayer yo tenía un alumno en formación de 5 horas, entró sin conocer la evidencia, su máquina estaba lista, a la 14 salió con máquina de evidencia, y uno de los entrenamientos, vas a reír mucho, es de decir, busca entre todos tus conocidos una mujer embarazada. Bien, la buscó. Y yo le indiqué, ahora tú vas a proyectarte en el cuerpo de ella a través de tu máquina de evidencia y tú vas a intentar de sentir lo que ella siente. Se puso a llorar. Lo hizo y se puso a llorar. Es un hombre muy sensible. Este hombre ha tenido varios hijos, pero la emoción que sintió de sentirse embarazado él mismo, y no te ríes, sentir verdaderamente un bebé crecer en su vientre, ningún padre en el mundo, aunque está enamorado de su esposa, aunque tiene 10 hijos, ningún hombre lo sintió verdaderamente como una mujer lo puede sentir, menos si es terapeuta akáshico. Es un entrenamiento de proyectarse en el cuerpo de personas del otro sexo para sentir todas las diferencias. Es un sistema de testeo también de la máquina y de la persona. Claro. Y para mí lo más emocional y lo más bello es que se puso a llorar, en realidad, de emoción, de sentir por primera vez lo que es un embarazo. Yo deseo esto a todos los padres que no saben lo que es ni comprenden y que creen que poner la semillita fue suficiente. Eric, vamos a compartir algunos datos. ¿Están con algún curso, alguna formación? 5 de noviembre lanzamos el curso de terapia akáshica online. Es el objetivo permanente de nuestra editorial. No importa dónde esté la persona, todos van a recibir su máquina akáshica. Claro, es en idioma español solamente, se puede estudiar desde cualquier país de idioma español. La plataforma va a estar adentro de la página sanarsinfrontera.com y está abierta a todo público. Pero claro que estudiar la terapia akáshica significa recibir las 4 máquinas, una por cada módulo, las 4 máquinas. La primera máquina es la de evidencia, la segunda es algo extraordinario, la presentaremos aquí, para desarrollar el poder del cuarto ojo, el poder de la acción mental sobre el mundo invisible. La tercera es una belleza, te vas a enamorar cuando la vas a ver. Es una pirámide tríptica con una esfera abajo y permite de trabajar con los 3 reinos, mineral, vegetal y animal. Hay un pequeño cactus en el piso 2 y este permite la multiplicación de todos los poderes del ser humano en relación con el cosmos y la naturaleza.
Y la cuarta, es la locura. Estos tres alumnos ya la tienen. La cuarta es una máquina maravillosa que permite tener centenas de aplicaciones energéticas en cualquier dirección, desde exorcística, sanadora, psicoterapéutica, etc. Oh, bueno, es como la ampliación de la terapia, digamos, de la máquina akáshica principal, digamos, Exacto, ¿no? Como, cada bloque, como actualizaciones. Exacto. Claro. Cada uno de los 4 módulos tiene su máquina y corresponde a una meta específica. Bien. Cultura Akáshica en Instagram y en Facebook. También sanarsinfronteras.com, ahí va a estar la info Exacto. sobre el curso y damos un móvil, más 54 911 2519 5105. Bueno, Eric, gracias. Muchas Muy bueno, gracias. me encantaron los casos. Uno ahí toma noción de la magnitud del cambio, ¿no? En la aplicación, porque uno lo puede utilizar para su propia profesión y su propia vida, de hecho. Gracias.